La conservación de los habanos también es un arte que vamos aprendiendo a medida que nos acercamos más a este mundo y que vamos evolucionando como fumadores. Las primeras veces, en general, es probable que vayamos a fumar a la casa del habano o a una tabaquería o que compremos uno para fumar en un momento especial. Pero después, a medida que vamos avanzando y que nos va gustando y que vamos encontrándonos en el mundo de los puros, puede pasar que un día diga, bueno, el fin de semana voy a tener esta situación y esta otra, entonces me voy a llevar más de uno. En general, cuando vienen a comprar, lo primero que hacemos es ponerlos en bolsas Ziploc. La conservación ideal tiene dos factores de mucha importancia. La humedad como prioridad absoluta, entre 65 y 70% de humedad, y la temperatura entre 16 y 18 grados. Para que tengan una idea de la importancia que tiene la conservación de la humedad y la temperatura, cuando las hojas terminan de ser cosechadas y cultivadas y se terminaron de curar en Las Vegas, una vez que se hace esa primera fermentación y se van a trasladar a la escogida, para poder trasladarlas de un lugar al otro, desde el lugar donde está la agricultura del tabaco hasta el lugar donde se hace la primera escogida de esas hojas, se transportan en horas de la madrugada y en camiones refrigerados, para que ese cambio que podríamos tener en la temperatura no rompa las hojas y no pierda la conservación necesaria. En ese momento es una hoja que después se va a transformar en un puro. Entonces, una vez que los habanos llegaron terminados y que están en nuestros humidores, que son espacios grandes a donde hay una conservación y un espacio lo más hermético posible, y van a salir de ahí, lo ideal es tratar de mantener ese cuidado y esa atención puesta en las formas de conservación. Cuando compran por primera vez bolsas Ziploc, le sacamos todo el aire, la cerramos de manera hermética. En general, un habano se lo llevan en un portahabanos. La idea es, cuando lo van a guardar, la cabeza va hacia abajo, para evitar que cuando lo guardamos los bordes de la bolsa puedan romper el pie y no se nos rompa. Entonces lo evitamos de esta manera. Hacia abajo, pueden guardar más de uno. Acá les muestro también con un figurado. Cerramos la Ziploc de la manera más hermética posible y esto va en un portahabanos y es la mejor forma de conservarlo al principio. ¿Cuánto tiempo dura así, en bolsa hermética? En Buenos Aires, que es a donde estamos grabando esto, hay mucha humedad, entonces en general dura un tiempo. Depende del lugar a donde estemos. Si vamos a alguna región a donde el porcentaje de humedad es menor, tenemos que tener más cuidado, guardarlo de manera más hermética y va a durar menos tiempo. Nosotros siempre recomendamos y le damos a todos nuestros clientes cuando vienen por primera vez y hacen esta segunda compra en la que pasamos de un solo habano puro que me voy a fumar tal día y sé que son 2 o 3 días, hay un momento en el que ya empezamos a decir, bueno, tengo una cena y voy a querer fumar y me gustó fumar a la mañana o con el café a la tarde, entonces me voy a llevar uno para ese momento y otro para el fin de semana. Ahí algo que pueden hacer es en la tabaquería en la que van, piden una caja de cedro. El cedro aparece mucho. ¿Por qué aparece tanto el cedro? Es una madera muy noble que no aporta ningún aroma que vaya a contaminar el habano. Es la madera que se usa en los escaparates en Cuba y además tiene un beneficio muy grande que funciona como si fuese un buffer, un amortiguador de humedad. Si el habano tiene mucha humedad, el cedro absorbe esa humedad y entonces le impide al habano tener demasiada y de alguna manera lo equilibra. Y si al revés, el habano está seco, el cedro le va a aportar siempre que aprendamos a curarlo, que se los voy a enseñar. ¿Qué fuentes de humedad le puedo poner a esta caja de cedro? Si no le pongo ninguna, se va a secar, sobre todo si vivimos en un lugar donde el porcentaje de humedad es bajo. Entonces tenemos bóveda, estas two-way bag, lo que hacen es lo mismo que el cedro. Si hay poca humedad se la dan, si tienen mucha la absorben. Nunca en contacto directo. Si yo voy a usar una de estas formas de aplicar la humedad, lo que hago es separarlo con una lámina de cedro, por ejemplo,
Pongo los habanos, la lámina de cedro y por arriba el bóveda, para que no esté nunca en contacto con los habanos. Vienen de distintos porcentajes de humedad y la mantienen de manera constante. De esta manera no vamos a tener que invertir en un humidor, a veces al principio no tiene sentido, los humidores son para más cantidad de habanos, entonces nos vamos arreglando con lo que tenemos y encontramos una forma de que estén muy bien conservados y que cuando sea el momento de fumarlos, que tal vez a veces es en una semana y a veces puede ser un mes después, de esta manera se van a conservar. Nos preguntan mucho, ¿pueden ir a la heladera? Nosotros no lo recomendamos. En general, por las características organolépticas de la hoja del tabaco, absorbe cualquier aroma que esté alrededor. Y en la heladera suelen haber muchas otras cosas, entonces no lo recomendamos. Me dicen, no tengo cómo conservarlo, vivo en un lugar a donde hay muy poca humedad y a donde además hay mucha temperatura. Prefiero que lo guarden en el freezer, a donde al estar todo congelado hay menos aromas y después lo pueden sacar siempre en doble Ziploc y es mejor que guardarlo en la heladera. Además, las heladeras en general tienen un sistema que saca humedad para mantener el frío, entonces se van a secar. Por eso es lo más recomendable una caja vacía de habanos totalmente hechas de cedro. Acá se ve la caja totalmente hecha de cedro. Suelen tener cierres que son bastante herméticos, por ejemplo este tipo de gancho que lo hace bien hermética. Entonces acá adentro ponemos un sistema de humedad y la guardamos en algún lugar de la casa que no esté cerca, ni de una fuente de luz directa, una ventana al lado, en un mueble que le dé el rayo de sol pleno, o si ya estamos en temperatura de invierno y tenemos una estufa, lejos de la estufa. Esa es la mejor manera de empezar. 3, 4, acá hasta 10, 25 habanos si tienen este tamaño pueden conservar, tienen una fuente de humedad. Estas que son muy fáciles de conseguir y las venden en general en todos lados, y una lámina de cedro que pueden pedir en la tabaquería a la que vayan a comprar. De esa manera los conservamos en casa de la mejor forma posible. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que está conservado de la mejor forma posible? Porque, está bien, no van a ser 16 a 18 grados como tenemos en el humidor y no va a ser 65 a 70% de humedad. Entonces usamos los sentidos. La vista, que la capa no se vea seca, que no empiecen a romperse las hojas. El tacto, lo voy a tocar firme, pero no duro. Entonces ahí ya me estoy enterando de la forma de conservación. Puedo escuchar la hoja, que haga ruido pero que no cruja. Si cruje, la hoja está seca. Y siempre recorrerlo y mirarlo. Si tiene poca humedad, la hoja cruje, es fácil, nos damos cuenta, está seco. Es un poquito más difícil darse cuenta cuando por ahí tenemos humedad en exceso. Al principio lo podemos sentir gomoso, con más elasticidad de la que estamos acostumbrados. Y después, si fue mucho tiempo de un aporte constante de mucha humedad, lo que va a pasar es que pueden aparecer hongos. Y acá también tenemos distintos temas para reconocer. Tiene un pequeño honguito como una pelucita blanca redonda que lo toco y se va. No pasa nada, habla de la conservación, habla de la humedad en la conservación. Si empezamos a ver que tiene como una formación, como una colonia verde que lo toco y no sale, y sobre todo que empieza a estar adentro de la tripa, ahí sí nos preocupamos, tiene exceso de humedad y ahí sí va a cambiar el perfil de sabores, las características, y eso puede pasarse a los otros habanos que tengan el humidor. Pasado un tiempo, empiezo a entender o vivo lejos de un lugar a donde tengo una tabaquería, a donde pueda comprar, entonces aprovecho y hago una compra más grande, quiero conservar los habanos 1 mes, 2 meses, y ahí sí vamos a pasar a la segunda etapa. Hay muchas formas de hacerlo en casa. Compramos un tupper nuevo, hermético, sellado, de plástico, por ejemplo, que no tenga ningún uso previo, y le ponemos una fuente de humedad. Fuentes de humedad hay caseras un montón. Esto, por ejemplo, es una esponja Oasis que yo la puedo cortar del tamaño que quiera, la pongo en un recipiente y uso agua destilada. Agua destilada, ojalá de farmacia, no de estación de servicio. Es agua bidestilada que lo que hace es no aportar ningún aroma a la fuente de conservación. Mojo el Oasis con el agua destilada,
lo pongo adentro del tupper hermético, siempre por supuesto teniendo cuidado de no pasarme para que no se vuelque y no moje los habanos. Y con esa fuente de humedad controlada voy revisando los habanos o los puros para darme cuenta que están en esas condiciones en las que hablamos antes. También hay como una evolución del fumador en el que, bueno, tengo ganas de fumar y tengo ganas de fumar este habano. Entonces, tener más cantidad, tener distintos formatos, tener un puro corto para 30, 35 minutos, tener uno largo porque el fin de semana voy a hacer un asado y mientras estoy prendiendo el fuego en la parrilla me gusta pensar en la posibilidad de estar fumando y entonces quiero uno que me dure 1 hora hasta que se haga el asado y estoy... O quiero ver una película larga, me gusta un puro más largo, entonces ahí sí nos conviene dar un paso más y elegir un humidor. Humidores tienen muchísimos, tienen humidores de viaje, tienen humidores de escritorio, tienen humidores para 10, 15 habanos y después hay, nada, directamente muebles completos, humidores que vienen con una tecnología, pero a mí me gusta pensar que podemos ir aprendiendo cada uno de estos pasos, disfrutando cada uno de los momentos que vamos como acomodándonos y entendiendo todo lo que tiene que ver con la cultura y con el ritual, que en todas estas situaciones hay ritual. Por ejemplo, a mí, cuando mi mamá me regaló mi primer humidor, al principio era todas las semanas abrirlo, mirar, estar, pensar. Una vez me fui de viaje, me olvidé de ponerle el agua necesaria y cuando llegué fui corriendo a ver si se me habían secado. Por suerte fue una época de bastante humedad y no sufrieron, pero tiene todo un momento como de ritual. Entonces aprender a usarlo como casi como una meditación en la que cuidamos algo que valoramos y encontrar ese momento para elegir y para decir, bueno, hoy voy a ir a ver qué es lo que voy a fumar y preparar ese momento hasta en la imaginación, ya es como ese disfrute que a mí me gusta compartir. Ahora les voy a mostrar humidores más grandes y formas de control una vez que tenemos por ahí más cantidad de habanos y que no queremos estar tocándolos o haciendo esto de revisarlos. Una forma son estos higrómetros, este analógico y también existen digitales. Este es más para el humidor como los nuestros, pero ahora les voy a mostrar en un humidor a donde tenemos un higrómetro digital. La idea es igual tener un apoyo para poder estar mirando el higrómetro y darnos cuenta si la humedad se disparó. Este lo que tiene de bueno es que tiene humedad y temperatura. Cuando ya pasamos por todo esto, algo que me quedó y que está bueno recordarles es que si en algún momento les llega a pasar que tienen que poner los habanos en el freezer, cuando los vamos a retirar del freezer, ahí sí los tenemos un poquito en la heladera, fíjense de no tener nada que tenga demasiado olor, doble bolsa Ziploc bien cerrada para que tengan esto de una evolución de temperatura, porque los cambios drásticos en temperatura también pueden cambiar la humedad. Entonces, si en algún momento les toca guardarlo en el freezer, no se angustien ni se preocupen, siempre doble bolsa Ziploc. 24 horas lo pasan un ratito por la heladera y más que eso no hace falta y después ya está listo para fumar. Bueno, les voy a mostrar opciones. Me voy de viaje y me estoy preparando todos los habanos que me voy a llevar para mis vacaciones o para el viaje de trabajo, lo que sea. Existen estos humidores de viaje. Lo bueno es que son súper herméticos y adentro tienen una fuente de humedad que es como si fuese una esponjita Oasis que está metida adentro y funciona de la misma manera. Le ponemos agua destilada, esperamos para que no vaya a tener exceso de agua. Cuando ya absorbió todo, lo cerramos, hermético. Tienen distintos pisos en los que podemos separar en el caso de tener, por ejemplo, habanos y puros o que vengan de distintas tabaquerías. Los separo, cierre hermético y puede ir tanto a la valija como a donde lo vayan a llevar. Esta es otra forma de humidor de viaje, pero también puede ser, si recién empezamos y tenemos poca cantidad de habanos, puede ser un hermoso humidor de escritorio. Acá está la fuente de humedad, pero adentro de esta cajita hay Oasis. Entonces es lo mismo. Y acá tienen la explicación. Ahora les voy a mostrar
cuando ya damos ese paso de tener un humidor en casa, un humidor más grande, primero que lo tienen que curar, y les voy a enseñar a curarlo, y después pueden elegir distintos tamaños. Este, por ejemplo, lo ideal es que se fijen que el cierre del humidor que vayan a elegir sea bien hermético. Por ejemplo, yo suelto y no hace ruido. Entonces, eso habla de que al cerrarlo es hermético. También en muchos lugares pueden leer que si ponen un papel, el papel tiene que costar para deslizarlo. Entonces, una vez que lo tenemos, bueno, acá tienen el ejemplo del higrómetro digital y acá fuente de humedad. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Lo que hacemos es sumergirlos por completo en un vaso con agua destilada. Lo dejamos aproximadamente media hora. Van a ver que estas pelotitas de plástico que ahora suenan se van a llenar de contenido acuoso. Eso es lo que aporta la humedad. Una vez que crecieron, las retiramos, nos aseguramos de que no haya exceso de agua y lo volvemos a poner acá. Cuando vemos que se vuelven a deshidratar y se hacen chiquitas y vuelven a hacer ruido, momento de volver a meterlas adentro de una fuente de agua destilada para que recuperen. Primer humidor o primera vez que tengo un humidor. Lo que tengo que hacer es curarlo. La madera está seca, porque la madera esta nunca tuvo un aporte de humedad. Entonces lo primero que voy a hacer es agua destilada, agarrar un algodón, idealmente los que son como pads que no sueltan pelusa, lo embebo bien, lo mojo con el agua destilada y recorro todas las paredes de madera del humidor. Tapa, paredes, el fondo. Lo cierro, lo dejo cerrado, espero a que se absorba toda el agua que le puse, lo abro y repito de vuelta todo el procedimiento otra vez. Por lo menos 3 veces. Lo dejo cerrado 24 horas y cuando ya absorbió toda el agua que tenía que absorber y vemos que ya tiene humedad, ese es el momento de poder poner los habanos en nuestro primer humidor, que es algo, perdón, pero es emocionante y le da como un marco. Tengo habanos en mi casa, tengo mi humidor, voy a poder conservarlos y voy a poder elegir lo que quiero fumar en el momento que tenga ganas de fumar. Y también lo decimos siempre, es un lindo regalo, porque como que le estás diciendo a alguien que ya tiene ese paso de tener un humidor en casa. Este es un sistema y acá les muestro otro un poquito más grande, pero la idea es siempre la misma. Si les gusta el bóveda también se puede poner adentro del humidor. Lo que hacemos es, sí, siempre acordarse de no poner el bóveda directamente en contacto con los habanos, sino separarlo. Con una lámina de cedro, con una de las láminas de madera que vienen adentro de los humidores. Estos tienen además su botellita de agua destilada y bueno, y un cortador. Acá adentro hay un sistema muy parecido al Oasis. Lo que hago es mojarlos con el agua destilada, ponerlos en esta posición para sacar el exceso de agua y después van ahí. Y acá tiene el higrómetro, que es el que me indica sin necesidad de abrirlo cómo está el porcentaje de humedad de adentro del humidor. No pasa nada si alguna vez, en algún momento, pierden la humedad o tienen exceso de humedad. Si lo que tenemos es exceso de humedad, con la mano limpia y seca, retiramos ese honguito blanco, retiramos todo lo que podamos ver. Si es verde, ojalá no en la tripa y que no se esté metiendo para adentro, no pasa nada. Siempre de una manera muy paulatina, no es que, tiene exceso de humedad, lo saco del humidor y lo llevo a un lugar a donde hay una humedad del 40%, porque lo que va a pasar es, primero, se le va a ir la humedad a la capa y no a la tripa. Si lo enciendo en esas condiciones, la tripa con humedad y el calor se va a, como que va a engrosar la hoja y va a romper la capa que ya está seca. Entonces siempre lo hago de una manera muy suave. Tiene exceso de humedad, quiero recuperarlo, lo que puedo hacer es abrir la tapa del humidor, poner varias láminas de cedro para que el cedro absorba ese exceso de humedad y hacerlo lentamente. Se secó, es un poquito más complejo porque cambia más la percepción de sabores del habano, pero de todas maneras se puede recuperar.
probablemente sienta un poco más de picor al principio. Y no conviene fumarlo cuando está tan seco, porque si no, hoja seca se va a consumir más rápido, la bocanada va a ser como mucho más grande en la boca y entonces ahí sí que cambia más todavía la percepción. Entonces lo recupero lentamente. Lo pongo con una fuente de humedad, con tranquilidad, unas horas, abro la tapa del humidor, le pongo humedad, le pongo cedros y voy recuperando hasta que ya volvemos a sentir que está en esa consistencia firme, pero no dura. Bueno, hasta acá tenemos toda esta parte de conservación. Por supuesto que en las tabaquerías a donde vayan o en la Casa del Habano o en donde sea, siempre va a haber alguien que los pueda ayudar, guiar y darles más recomendaciones. Y ojalá que en algún momento tengan la posibilidad de tener un humidor en casa y de disfrutar ese momento de elegir. Y si no, una caja vacía también es un excelente método como para conservar y poder disfrutar de tener diferentes vitolas y anillas en casa.